Hola, bienvenido a un video más de Física Trinkelly. En esta oportunidad estaremos estudiando la dinámica. La dinámica es una rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos teniendo en cuenta su masa y la fuerza que lo produce. Como la dinámica está relacionada con la masa y la fuerza, pues necesitamos estudiar inicialmente qué es la masa y qué es la fuerza. La masa es una magnitud escalar que mide el grado de inercia que posee un cuerpo. Sin embargo, ¿qué es la inercia? Básicamente, la inercia es el estado que tienen los cuerpos o la tendencia que tienen los cuerpos a permanecer en el estado en que están. Es decir, si un cuerpo está en reposo, por inercia, quiere seguir en reposo. Y si un cuerpo está en movimiento, por inercia, quiere seguir en movimiento. Eso explica por qué cuando usted apaga el ventilador, a pesar de que ya no le está entrando corriente, la hélice se sigue moviendo. Se sigue moviendo por inercia. Tendencia que tienen los cuerpos a permanecer en el estado en que están. La masa, algunos la asocian con la cantidad de materia que tiene un cuerpo. La masa se simboliza con la letra M, como es sabido por todos, y se mide en kilogramos en el sistema internacional, o en gramos o en libras. La masa de un cuerpo está asociada a su peso. El peso es la fuerza con que la Tierra atrae los cuerpos hacia su centro. Ese peso está asociado a la gravedad. Por otro lado, veamos qué es fuerza. Una fuerza es el resultado de una interacción entre dos cuerpos. Siempre que haya fuerza, deben estar presentes dos cuerpos. Un cuerpo que la aplica y un cuerpo que la recibe. Y un cuerpo que la recibe. Siempre deben estar presentes dos cuerpos. Por ejemplo, cuando usted le aplica una fuerza a un cuerpo para moverlo, usted aplica la fuerza, el cuerpo recibe la fuerza. Por otro lado, debemos tener en cuenta que la fuerza se simboliza con la letra F y se mide en newtons. El concepto de fuerza y masa se encuentran íntimamente relacionados, por lo que se acaba de explicar. Siempre que haya una fuerza, debe haber involucrado un cuerpo que tiene una masa. A nivel de la dinámica, hay tres conceptos de vital importancia que no debes olvidar: fuerza, masa y aceleración. Fuerza, masa y aceleración. Esos tres conceptos se relacionan mediante unas leyes conocidas como las leyes de Newton. La primera es la ley de inercia, la segunda, la ley de la fuerza, y la tercera, el principio de acción y reacción. Aquí te estoy mostrando la ley de la naturaleza o ley de la fuerza. Hay una que se conoce también como ley del movimiento. Estas leyes facilitan el estudio dinámico de un cuerpo o sistema. Entre las múltiples fuerzas que existen, hay unas fuerzas que se conocen como fuerzas mecánicas especiales y son la base para el estudio de nuestra física a nivel de mecánica. La primera fuerza que vamos a estudiar es el peso de un cuerpo. Como dije ahorita, es la fuerza con que la Tierra atrae los cuerpos hacia su centro.
se simboliza con la letra W, siempre apunta hacia el centro de la Tierra. No importa si el cuerpo va subiendo, va bajando, va volando, siempre el peso apunta hacia el centro de la Tierra. Su ecuación es peso igual a masa por gravedad. La fuerza normal es una fuerza que aparece cuando un cuerpo está apoyado sobre una superficie. Es decir, para que haya una fuerza normal debe haber un cuerpo que la produzca, generalmente una superficie. El bloque azul está apoyado sobre el piso. El bloque azul le hace fuerza al piso y a su vez el piso le hace una fuerza al bloque. Observe que la normal apunta hacia arriba en este caso. Se le llama normal porque siempre debe formar un ángulo de 90 grados con la superficie. Es decir, la flecha roja debe formar un ángulo de 90 grados con el piso. En el caso en que el bloque se encuentre en un plano inclinado, entonces la normal debe dibujarse de tal manera que quede perpendicular al plano inclinado. La normal se simboliza con la letra griega N y siempre apunta en dirección contraria a la fuerza que aplica el bloque. Por ejemplo, en el primer caso, el bloque le aplica fuerza al piso hacia abajo y la normal entonces va hacia arriba. En el segundo caso, el bloque le aplica fuerza al piso en diagonal, por eso la normal sale en diagonal. Cuando el cuerpo se encuentra en esta posición, hacia abajo actúa el peso, porque el peso de un cuerpo siempre actúa hacia abajo. Entonces tendríamos hacia arriba la normal, hacia abajo el peso. En diagonal la normal, en diagonal el peso. Solamente que aquí el peso se descompone en una componente en el eje Y y una componente en el eje X, que estudiaremos más adelante. La tercera fuerza que estudiaremos es la fuerza de tensión. Esta fuerza aparece cuando se ejerce fuerza a un cuerpo mediante una cuerda, hilo, cadena, cable, en fin, cualquiera de esos elementos. En la gráfica vemos que hay una masa que pende de dos cables. Cada uno de estos cables se encuentra tenso, por lo tanto, aquí hay una fuerza de tensión, aquí hay una fuerza de tensión y este cable de aquí también está tensionado. La tensión se representa con la letra T. En este ejemplo, como hay varios cables, habría que colocarle un subíndice a cada una de las tensiones para diferenciarlas. Tensión 1, tensión número 2. La tensión siempre se dibuja saliendo del cuerpo. La fuerza de rozamiento o fuerza de fricción aparece cuando el cuerpo entra en contacto con otro. Es decir, cuando caminamos hay fuerza de fricción porque nuestros zapatos están en contacto con el piso. Los aviones en pleno vuelo también experimentan fuerza de fricción porque el cuerpo del avión está en contacto con el aire. Una persona que nada también experimenta fuerza de fricción porque su cuerpo está en contacto con el agua. Siempre que haya contacto entre dos cuerpos o superficies aparece la fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción siempre apunta en dirección contraria al movimiento. Es decir, que si un cuerpo se mueve hacia la derecha, la fricción apunta hacia la izquierda. Aquí tenemos un cuerpo moviéndose hacia la derecha, fuerza de fricción hacia la izquierda. Si el cuerpo se mueve hacia arriba, fuerza de fricción hacia abajo. La fuerza de fricción puede ser estática o cinética. Estática cuando los cuerpos en contacto están en reposo. Esa fuerza de rozamiento estático se puede calcular utilizando la ecuación fuerza de rozamiento estático igual al coeficiente
de rozamiento estático por la fuerza normal. Existe una fuerza de rozamiento que se llama fuerza de rozamiento cinético y aparece cuando los cuerpos en contacto se mueven uno respecto al otro. Es decir, cuando un carro va andando sobre una carretera, hay una fuerza de rozamiento cinético entre las llantas del automóvil y la carretera. Cinético, ¿por qué? Porque el cuerpo se está moviendo. Esa fuerza de rozamiento cinético apunta en dirección contraria al movimiento del cuerpo. O sea que si el automóvil va viajando hacia el norte, la fuerza de rozamiento apuntará hacia el sur. La ecuación que permite calcular la fuerza de rozamiento cinético es fuerza de rozamiento cinético igual a μ sub c por n, donde μ sub c es el coeficiente de rozamiento cinético. Existen otras fuerzas especiales que tienen que ver con los cuerpos elásticos. Esas fuerzas se conocen como fuerzas elásticas y la ecuación para estudiar los cuerpos elásticos la propuso Robert Hooke. En un resorte hay dos fuerzas, la que aplica la persona y la que aplica el resorte. Esa fuerza que aplica el resorte y trata de llevar todo a su posición inicial se le conoce como fuerza recuperadora o fuerza restauradora y se calcula mediante la siguiente ecuación. Fuerza recuperadora es igual a menos K por X, donde K es la constante de elasticidad del resorte, que ya viene estipulada, y X es la deformación o alargamiento, o deformación y cuánto se comprime el resorte. A continuación, estaremos nosotros estudiando una nueva fuerza que tiene que ver mucho con los movimientos circulares. Se llama fuerza centrípeta. Esta fuerza centrípeta siempre apunta hacia el centro y aparece cuando un cuerpo toma una curva. Cuando los automóviles toman unas curvas muy cerradas, experimentan esa fuerza centrípeta y las personas que diseñan las carreteras tienen que hacerle una inclinación especial a las carreteras, especialmente en las curvas, utilizando algo que se conoce con el nombre de peralte. Hemos estudiado las fuerzas mecánicas especiales. Veamos lo que se conoce como diagrama de cuerpo libre o DCL. Un diagrama de cuerpo libre no es más que un dibujo donde se muestran todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sistema. En nuestro ejemplo tenemos un cuerpo donde hay involucradas 3 cuerdas. El diagrama de cuerpo libre sería la tensión 1 o A o B, tensión B, tensión A. Aquí está una masa, pero recuerda que dijimos que todo cuerpo tiene peso y que apunta siempre hacia abajo. Por lo tanto, nuestro diagrama de fuerza debe tener una fuerza que apunta hacia abajo llamada peso. Básicamente esa es la forma de realizar un DCL, diagrama de cuerpo libre. Veamos un ejemplo. Vamos a hallar la fuerza neta en cada uno de los casos. Tenemos que hacia la izquierda actúa una fuerza de 6 newton y acá actúa una fuerza de 10 newton. Ambas fuerzas apuntan en sentido positivo de las X. Como las fuerzas van en el mismo sentido,
y ambas son positivas, simplemente la fuerza neta la obtenemos sumando las dos fuerzas, que en este caso da 16. En este ejemplo hay tres fuerzas. La fuerza azul apunta hacia el sentido positivo de las X, o sea que esa fuerza es positiva. Pero F2 y F3 apuntan hacia el lado negativo de las X. Por lo tanto, estas dos fuerzas se consideran negativas. Al momento de hacer la sumatoria de las fuerzas, fuerza neta igual a la sumatoria de las fuerzas, y escribimos F1 más F2 más F3 porque estamos haciendo una sumatoria. Pero al momento de reemplazar valores, tenemos que F1 vale más 15 porque apunta hacia la derecha, mientras que F2 y F3 valen menos 8 y menos 2 porque apuntan hacia la izquierda. Al hacer la sumatoria, tenemos que la fuerza neta es de 5 newtons. Y nuestro último caso es cuando las fuerzas que vamos a sumar forman un ángulo de 90 grados. En este caso, la fuerza que va hacia arriba forma un ángulo de 90 grados con la fuerza horizontal. Si aplicamos el método del paralelogramo para sumar vectores, aquí podríamos trazar una línea auxiliar arriba y una línea auxiliar al frente, y la diagonal del paralelogramo sería la fuerza neta o suma de la fuerza 1 con la fuerza 2. Como las fuerzas forman un ángulo de 90 grados, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Este teorema de Pitágoras solamente se aplica si las fuerzas forman un ángulo de 90 grados. Entonces tendríamos que hipotenusa al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Eso sería 4 newton al cuadrado más 3 newton al cuadrado. Al final obtenemos una fuerza neta de 5 newton. Espero y este video te sea de mucha ayuda. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengas feliz estudio. Chao.